Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jean-Pierre Brisiotti y en nombre de SAP les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por unirse a este evento en línea llamado SAP Business One para producción y MRP. Tenga en cuenta que como asistente a este evento hoy será parte de una gran audiencia. Sin embargo, debido a políticas de privacidad, no se mostrará el listado de participantes. El sonido será transmitido únicamente a través de sus computadoras, por lo que es aconsejable que verifique su conexión a Internet. Le recomendamos tener la conexión por cable y no Wi-Fi, y que mantenga su audio ajustado en todo momento. Usted podrá hacer sus preguntas en el pod de chat en cualquier momento y estas serán respondidas al término de la sesión. Asimismo, al término de la misma serán presentes una serie de encuestas que servirán de carácter de retroalimentación sobre la sesión y sobre el contenido de la misma. Todos los que se registraron para el evento de hoy recibirán automáticamente un correo electrónico de seguimiento que contendrá la información de reproducción. Hola, perdón, tuve una serie de dificultades técnicas. En general quería darles la bienvenida a nombre de SAP, recordarles que pueden poner sus preguntas en el pod de chat en cualquier momento y serán respondidas al término de la sesión. Al mismo tiempo, al término de la misma serán respondidas y serán presentes una serie de encuestas que servirán de carácter de retroalimentación. Con esto, para iniciar la sesión, le damos la bienvenida a José Montañez, consultor senior de VisualK, que empezará con el tema de SAP Business One, producción y MRP, así como una demo para su disfrute. Con esto le damos la bienvenida y les agradecemos una vez más por asistir. Buenas tardes, mi nombre es José Montañez, yo soy consultor de VisualK. Estoy a cargo de hacerles la presentación en esta oportunidad de los módulos de producción y MRP de SAP Business One. Les agradezco mucho su asistencia y vamos a empezar de inmediato con la presentación. La agenda para los temas que vamos a tratar de hoy son los siguientes. Vamos a hacer una presentación de la funcionalidad del módulo de producción de SAP Business One, los cuales los he estructurado en una introducción acerca del proceso de producción. Vamos a revisar cómo se conduce este proceso dentro de SAP Business One y vamos a hacer una discusión o una presentación del costeo de los productos en este módulo. Además, como un segundo punto, vamos a ver la funcionalidad del módulo de MRP, vamos a cubrir la definición y conceptos de qué cosa es MRP, vamos a revisar cómo se conduce el proceso en SAP Business One y cuáles son los componentes que están involucrados en este proceso de MRP. Eh, Entrando al tema de producción, lo que podemos decir es de que SAP tiene un módulo de producción que permite hacer la gestión del proceso de la fabricación de productos de una empresa. Para poder trabajar con el módulo de producción, los elementos que intervienen eh, son artículos del maestro de artículos, que los podemos clasificar en productos y materiales o componentes, como están definidos en el módulo de SAP Business One. También necesitamos contar con recursos. Eh, este es un módulo nuevo que viene incorporado a partir de la versión 9.1 de SAP Business One. Además, debemos definir listas de materiales y finalmente registrar y comenzar a procesar las órdenes de fabricación. Antes de poder utilizar el módulo de producción, debemos realizar algunas parametrizaciones previas que son definir cuentas contables de trabajo en proceso y desviación. ¿Sí? La definición que requerimos son definir cuentas de trabajo en proceso o work in process, que va a ser la cuenta donde se van a ir almacenando los costos que se van incorporando a la orden de fabricación, al producto que vamos a producir. En esta cuenta de trabajo en proceso se van a cargar los costos, tanto de materiales, insumos, todo lo que es materia prima, y también costos adicionales
que se incorporen a través de el uso de recursos de fabricación. Además, vamos a necesitar definir una cuenta de desviación de trabajo en proceso cuando el sistema tenga que contabilizar desviaciones entre el costo de los materiales consumidos y la utilización de recursos y el costo final del producto que se está recibiendo en stock, del producto terminado. Debemos definir también recursos. Previamente hay que tener registrados los recursos si es que los vamos a utilizar en una lista de materiales. Tenemos que hacer además una serie de definiciones en el maestro de artículo, tanto para los productos como para los componentes, y tenemos que crear listas de materiales. En esta parte voy a compartir mi sesión de SAP Business One para poder ir revisando algunos temas de los requisitos que se han mencionado en esta parte de la presentación. Denme un momento para hacer la compartición de la pantalla. Perfecto. Ok. Ahí estoy mostrando una sesión de SAP Business One con la que vamos a iniciar el demo de producción. Ok, entonces estábamos diciendo que primero necesitamos definir algunos parámetros antes de empezar a operar con el módulo. Uno de los primeros parámetros que hay que definir se refiere a definiciones contables. Dentro de estas definiciones contables tenemos que parametrizar en gestión definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor, en las cuentas de inventario, la cuenta de trabajo en curso o cuenta de productos en proceso o también conocida como cuenta de Work in Process, WIP, que es la cuenta donde decíamos que se van a almacenar los costos de los materiales consumidos y los costos asignados a través de los recursos a la orden de fabricación. Y tenemos que definir una cuenta de desviación de trabajo en proceso o de stock WIP, que es la cuenta donde eventualmente se pueden registrar contabilizaciones por diferencias entre el valor de los materiales e insumos que se utilizan para la fabricación y la valorización que se hizo del producto terminado al momento de ingresarlo al stock. Además, como costos adicionales, por ejemplo, costos de mano de obra o costos indirectos de fabricación que se pueden asignar a través de los recursos, en la pestaña de la misma ventana, determinación de cuentas de mayor recursos, se pueden o se deben parametrizar las cuentas de contrapartida que se van a utilizar cuando se van cargando costos a través de los recursos que no son materiales ni insumos. ¿Okay? Estos costos adicionales pueden ser, por ejemplo, costos de energía por la utilización del recurso en el caso de que sea una máquina, o costos de mano de obra en el caso de que el recurso sea un recurso que está compuesto por operarios, por personas. ¿Okay? Y cualquier otro costo que se haya definido asignable a la utilización del recurso de producción. Además de establecer estas cuentas en la pestaña de inventario en determinación de cuentas de mayor y en recursos, también se deben establecer estos mismos parámetros en la definición de los grupos de artículos que corresponden a productos terminados. Esta parametrización se hace en gestión, definiciones, inventario, grupos de artículos. La parametrización que indicamos previamente en la determinación de cuentas de mayor es una parametrización general. También se debe establecer una parametrización específica para los grupos de artículos, para aquellos grupos de artículos que corresponden a productos terminados. Vamos a
revisar un grupo artículo que tenemos previamente creado, que es ese, un preparado PT, que para el caso del ejemplo vamos a utilizarlo. Y en este grupo yo tengo una serie de productos terminados que están dentro de este grupo. En la pestaña de finanzas vamos a ver que también tengo los parámetros de cuenta de stock de trabajo en curso y cuenta de desviación de stock WIP. ¿Por qué se deben además definir acá en los grupos de artículos las cuentas? Es porque eventualmente yo puedo tener diferentes grupos de productos terminados, acá estoy revisando otro, y yo podría querer contabilizar en diferentes cuentas de productos en proceso los productos terminados de un tipo o de otro, ¿sí? Eso permite aislar para el análisis todas las contabilizaciones que se hacen de diferentes grupos de productos terminados. Adicionalmente, con la parte de definición contable, eh, vamos a poder definir, en los casos donde sea requerido, esos mismos parámetros a nivel de inventario. Estoy llamando a un artículo que ya tengo previamente parametrizado. En datos de inventario, la parametrización contable, la misma para indicar las cuentas de productos en proceso y desviación, se puede hacer a nivel de artículo cuando se selecciona esta opción desde la pestaña de datos de inventario en datos maestros de artículo. Y la parametrización debe ser hecha en cada una de las bodegas, incorporando este parámetro en la visualización de columnas. Voy a activar cuenta de trabajo en curso y cuenta de desviación WIP. Entonces, si es que se usa la parametrización a nivel de artículo, la cuenta contable debe establecerse a este nivel, ¿sí? y en esos campos. Esa es la parametrización contable requerida. Para hacer un repaso rápido de la parametrización contable, el primer elemento estaba en gestión, definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor, pestaña de inventario, cuentas de trabajo en proceso y desviación de trabajos en proceso, y en recursos la cuenta de contrapartida para uso de recursos. La otra parametrización de las cuentas de trabajo en proceso y desviación se encuentra también dentro de gestión, definiciones, inventario, grupos de artículos, ¿sí? Y en la pestaña de finanzas encontramos esos mismos parámetros de cuentas. Finalmente, si es que la parametrización se va a hacer a nivel de artículos, la parametrización de esas cuentas está en inventario, datos maestros de artículo, datos de inventario. Fijar cuentas de mayor tiene que estar establecido en nivel de artículo y la parametrización se hace para cada una de las bodegas que se van a utilizar para hacer transacciones de producción en las cuentas con los mismos nombres, ¿sí? Cuenta de stock de trabajo en curso y de desviación. Okay. El segundo elemento que se debe parametrizar son los recursos, ¿sí? La definición de recursos es una definición que es nueva en la versión, a partir de la versión 9.1 de SAP. Voy a regresar un momento a la presentación para poder explicar los conceptos que están detrás de los recursos. Ok, un segundo que me comentan que tenían una consulta. Ok, ok, sobre
La respuesta a la consulta que hace Javier con respecto a combinar la parametrización. La parametrización en realidad no se puede combinar. SAP va a tomar la parametrización más específica. Por ejemplo, si se ha establecido una parametrización de las cuentas a nivel de grupo, a nivel de artículos, independiente de lo que esté establecido para esos mismos parámetros en el grupo artículo, se va a tomar la definición del artículo. Y si se estableció la definición a nivel de grupo de artículos, esta se va a tomar por encima de la definición que se hizo en la determinación de cuentas de mayor. Eh, bueno, cuando vuelva a compartir la pantalla voy a verificar la resolución para las personas que tienen problemas con la resolución de la ventana de SAP, y así podemos continuar sin inconvenientes. Ok, estoy agrandando la letra. Bueno, continuando con la presentación, estábamos hablando de los recursos. El módulo de los recursos, que vuelvo a comentar, es nuevo en SAP Business One a partir de la versión 9.1, extiende la funcionalidad de producción, ¿no? O complementa la funcionalidad de producción para proveer una plataforma más completa que permita administrar procesos de manufactura ligera. Un recurso se refiere a un equipo, máquina, estación de trabajo o una combinación de, de equipos o maquinaria con personas, con operarios, o cualquier otro activo que se utilice para producir bienes y servicios. ¿Sí? Estas maquinarias pueden estar referidas también a equipos que están dentro del activo fijo de la empresa. La introducción de los recursos dentro del proceso de producción incorpora dos elementos en la administración de la fabricación. Uno de los elementos que incorpora es la capacidad, eh, que está expresado en unidades de medida propios para cada recurso, que es la cantidad disponible que tenemos de un recurso para atender una cierta demanda de producción. Y el otro concepto que incorpora recursos, o el otro elemento que incorpora recursos dentro del proceso de fabricación, es la imputación de costos a través de los recursos. Costos que no están expresados en los costos de materiales. ¿Okay? Vamos a ver en la demostración, en SAP Business One, cómo se puede registrar y qué elementos necesito para eh, crear un recurso. Con SAP Business One 9.1 o superior, tenemos un nuevo módulo que se llama recursos. Dentro del módulo recursos tenemos una opción, datos maestros de recursos, que es donde vamos a crear los recursos que vamos a utilizar en el proceso de fabricación. Yo tengo un recurso previamente creado que voy a utilizar para explicar los atributos de los recursos. Bueno, los recursos reciben una codificación que es libre. Los recursos tienen también una descripción, otros datos informativos como código de barras, un nombre complementario en nombre extranjero, y el tipo de recurso al que se refiere, que indica si el recurso es una máquina, es trabajo, lo que quiere decir que está compuesto por equipos de personas u otros. Dentro de otros se podría clasificar, por ejemplo, a aquellos recursos que pueden ser recursos externos, como servicios de maquila de un proveedor externo. Otra consideración o atributo importante dentro de la definición del recurso está el grupo de recursos al que pertenece este recurso en particular. La definición de grupos de recursos se puede hacer en el menú de Gestión, Definiciones, Recursos, Grupos de recursos. En los grupos de recursos
se establecen agrupaciones para poder heredar condiciones o características comunes a recursos individuales, ¿sí? ¿Cuáles son las definiciones que se hacen en el grupo? El tipo de recurso, que era el mismo que estábamos viendo en la definición de datos maestros de recurso. El texto de la unidad de medida, que es un texto para identificar en qué unidad de medida mido yo la capacidad de un determinado recurso. Este texto de unidad de medida es nada más que una etiqueta, ¿ok? Siempre los recursos van a tener una capacidad que está expresada en unidades de tiempo y unidades de producción. Quiere decir que se va a establecer la capacidad en la cantidad, por ejemplo, de productos, de producto terminado que yo puedo producir en una determinada cantidad de tiempo. O la cantidad de tiempo que se demora el recurso en producir una unidad o una cierta cantidad de unidades de producto terminado. Bueno, además, dentro de la definición de los grupos de recursos, se define para un determinado grupo los conceptos de costo estándar que se pueden utilizar a la hora que se está creando un recurso particular en datos maestros de recursos. Para este ejemplo y para este grupo de recursos, definí un concepto de costo adicional, quiere decir que se va a incorporar además a los costos de los materiales e insumos utilizados, que se llama energía. Esta es una definición libre. ¿Sí? Pueden utilizar la definición de nombre estándar del grupo o darle una específica para que se entienda mejor a la hora que van a definir recursos individuales. Definí también otro concepto que se llama mano de obra, donde podría incorporar costos para este grupo de recursos por concepto de mano de obra, ¿sí? Para aquellos casos donde la máquina o el recurso trabaje acompañado de uno o más operarios. Tienen 10 conceptos de costos estándares que se pueden identificar o se pueden asignar a través de los recursos. Se llama costo estándar porque el costo que se aplica es una tarifa establecida de forma manual en esta ventana de grupos de recursos o en la instancia que es el recurso individual en sí. ¿Okay? Esta es una tarifa que se debe calcular de acuerdo a los criterios que maneja la empresa. Por ejemplo, en el caso de la energía, yo he establecido que son 20.000 pesos por hora, que es la unidad de medida en la que se mide la capacidad de este recurso, y por cada hora de utilización de este recurso en una orden de fabricación se van a asignar 20.000 pesos por concepto de energía. El número se puede haber calculado de acuerdo a varios criterios. Repito, esto va a depender de cada escenario. Por ejemplo, se podría haber calculado lo que se gastó en energía en un determinado periodo, un semestre, dividido entre la cantidad de horas que se utilizaron en recursos de planta, ¿sí? Ese puede ser un criterio, ¿sí? Mano de obra podría ser el costo de hora hombre empleado para cada persona que trabaja en este recurso. Y así. Bueno, otro atributo importante a la hora de definir un recurso es el texto de la unidad de medida es una etiqueta, un indicativo de cómo expreso yo la unidad en la que se va a consumir o disponer de este recurso. El tiempo por unidades de recurso, en este caso establecí que la unidad de medida para definir la capacidad de este recurso es hora, y acá se define la unidad de tiempo. Bueno, hora, que es la unidad de medida, corresponde a una hora de tiempo real. Y las unidades de recurso por periodo de tiempo, en este caso se establece 1, que es el valor por defecto. Otro ejemplo para visualizar la unidad de medida y estos parámetros que acabo de explicar es que yo definiera, por ejemplo, en kilogramos, la unidad de medida en la que mido la capacidad de este recurso, y le voy a decir que para la unidad de tiempo de una hora, este recurso tiene la capacidad de procesar 2.500 unidades. O sea, 2.500 unidades expresadas en kilos.
Voy a dejar, para el caso del ejemplo que ya tengo preparado, la definición original, pero espero que el ejemplo que se planteó se haya entendido, ¿no? Entonces, de nuevo, la unidad de medida y los parámetros de tiempo y cantidad de unidades por periodo de tiempo representa la capacidad con la que cuenta este recurso. El método de emisión del recurso se refiere a la forma como lo voy a consumir, cómo voy a consumir la capacidad de este recurso en una orden de fabricación. Y hay dos formas que también son válidas para la definición de los artículos. Este método de emisión puede ser por notificación, que se refiere a un consumo automático del tiempo asignado a este recurso a una orden de fabricación cada vez que yo haga una recepción de producto terminado. Quiere decir que el sistema va a consumir automáticamente horas de este recurso de forma proporcional a la cantidad de producto terminado que estoy recibiendo para una determinada orden de fabricación. El ejemplo que grafique este concepto lo podemos revisar cuando hagamos el proceso de una orden de fabricación en particular. La otra forma de emisión o de consumo de este recurso es manual. Quiere decir que manualmente se va a indicar para una orden de fabricación determinada qué cantidad de horas se han utilizado para procesar una determinada orden de fabricación. El parámetro asignación de recursos se refiere a la forma como se va a programar o se va a considerar el consumo de la capacidad de este recurso de acuerdo a la fecha de inicio de la orden de fabricación, ¿sí? Habíamos mencionado que el recurso introduce un concepto que tiene que ver con capacidad y esta capacidad se mide en un determinado periodo de tiempo. Entonces, si voy a consumir capacidad de un recurso, tengo que decirle al sistema cómo voy a consumir esta capacidad. De acuerdo a la fecha de inicio de la orden de fabricación, de acuerdo a más pegado a la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento de la orden de fabricación, ¿sí? O reenvío de fecha de inicio, o sea, cada vez que cambie la fecha de inicio. Este parámetro en realidad hay que revisarlo un poco más en la ayuda. Y la fecha de vencimiento para atrás, que es la fecha en que yo he dicho que voy a terminar o he planificado que voy a terminar una orden de fabricación y hacia atrás voy calculando el consumo de la capacidad de un recurso. Por ejemplo, si un recurso tiene este recurso tiene una capacidad de 8 horas diarias y yo necesito consumir para procesar una determinada orden de fabricación 24 horas, el sistema va a hacer el cálculo hacia atrás y va a consumir 3 días de capacidad de este recurso. ¿Ok? En la parte de costo estándar de recursos, ya lo habíamos explicado, yo incorporo los costos por unidad de capacidad de este recurso y le estoy diciendo que por cada hora yo voy a asignar 20.000 pesos de costo a la orden de fabricación que utiliza este recurso. Y así para cada uno de los conceptos. Los otros parámetros de activo e inactivo avanzado me permite, bueno, por defecto activar el recurso, puedo establecer un rango de fechas en los cuales este recurso está activo o inactivarlo y también de forma opcional establecer un rango de fechas en las cuales este recurso no está activo, ¿no? En el cual este recurso no puede ser usado en un proceso de fabricación. El periodo de inactividad asociado a un periodo de tiempo puede servir para inactivar o impedir la utilización de este recurso, por ejemplo, cuando existe una fecha de mantenimiento programado para este recurso en particular, para esta máquina. Y avanzado es una combinación de ambas por rangos de fecha, ¿sí? Por defecto los recursos están activos sin establecer un parámetro de fecha, quiere decir que está activo de forma permanente. En datos de capacidad se va a visualizar por bodega en caso de que yo decida tener una capacidad distinta de este recurso dependiendo de la bodega donde se procese la orden de fabricación. Acá se establece la capacidad del recurso y lo que este recurso tiene comprometido y consumido para un determinado periodo de tiempo. En este caso,
el periodo para el cual se está revisando la capacidad es desde el día de hoy hasta el 24 de septiembre. Estoy visualizando la capacidad que tengo para un mes. En datos de planificación, voy a refrescar de nuevo esto, en datos de planificación, lo que yo establezco es la capacidad por cada día de la semana para este recurso. La capacidad se puede establecer de forma directa estableciendo una capacidad diaria con un valor, ¿sí? O utilizando los factores de capacidad que son multiplicadores. Por defecto, como vamos a ver, estos campos estaban etiquetados como 1, 2, 3 y 4, que eran los 4 factores que yo puedo definir. Para el caso de este ejemplo, yo renombré la columna 1 como turnos y la columna 2 como horas. Entonces, para una mejor claridad, yo puedo establecido que, por ejemplo, el día lunes tengo 2 turnos de 8 horas y el sistema ha multiplicado ambos factores y me ha dado una capacidad diaria de 16 horas. El sábado, yo le estaba diciendo que tengo un solo turno de 8 horas, entonces el sábado solamente tengo una capacidad diaria de 8 horas. Recuerden que esta capacidad está siempre expresada en la unidad de medida, ¿sí? Que en este caso son horas. Si fuera la capacidad estuviera expresada en unidades de producto terminado, por ejemplo kilos, tendría que ser la capacidad que tengo diariamente para procesar una cierta cantidad de kilos. Okay. En la pestaña activos fijos, yo puedo enlazar este recurso con un activo fijo que esté previamente definido en el maestro de activos fijos, ¿sí? En este momento no tengo ningún activo fijo definido, pero acá podrían visualizar una lista de todos los activos y puedo hacer un enlace referencial entre este recurso y una máquina real que está registrada en mi activo fijo. Como propiedades puedo establecer otros atributos de tipo sí-no en el artículo para efectos de reportes, de filtro o clasificación a la hora de que el sistema va a procesar la orden de fabricación. En anexos puedo adjuntar archivos al recurso, puede ser el manual de utilización del equipo, instrucciones específicas para operar esta maquinaria, el manual de mantenimiento, el manual de preparación, el diagrama eléctrico de la máquina, etc. En comentarios se establecen comentarios de texto libre y se puede adjuntar una imagen del recurso. ¿Okay? Entonces, esos son los parámetros que se requiere para identificar un recurso. Cuando veamos el proceso de una orden de fabricación, vamos a entender un poco más cómo estos diferentes elementos confluyen en el proceso de la orden de fabricación. Voy a volver a la presentación. Un momento que visualicemos la presentación. Ok. Entonces hemos explicado dentro del módulo de producción cómo registramos un recurso. Perfecto. En la siguiente diapositiva vamos a ver que otro de los requisitos para poder comenzar a utilizar el módulo de producción es parametrizar productos y componentes. Cuando hablo de producto me refiero a los productos terminados. Se tiene que hacer una definición o actualizar los productos existentes en el maestro de artículos para indicar
En el caso de los productos terminados, las cuentas específicas de costos, la cuenta de costos de productos en proceso de desviación, que ya la habíamos comentado en una diapositiva previa. En datos de producción, también para el caso de que el ítem sea un componente, vamos a indicar si el método de emisión o de consumo de este componente a la orden de fabricación va a ser de forma automática o por notificación o de forma manual. En el dato maestro de artículo, el sistema me va a permitir ver cuál es la orden de fabricación que está enlazada a este producto, cuántos componentes utiliza y la cantidad de recursos que está utilizando. ¿Sí? Para los casos de artículos que sean componentes, podemos clasificarlos, por ejemplo, a través de propiedades en materias primas, insumos o servicios, y también otros tipos de artículos no inventariables que se pueden asignar como costos a la orden de fabricación, como una alternativa a no imputarlos en el recurso que es la mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces, dato importante que se debe definir para el caso de los componentes es el método de emisión hacia la orden de fabricación. Y si el componente fuera un artículo no inventariable, tenemos que asignar también un costo estándar para este artículo, porque como no es un artículo donde SAP administra stock, el sistema no conoce el stock del artículo y hay que asignarlo a mano, o hay que definirlo a mano. Okay. Otro requisito para poder trabajar con el módulo de producción es definir las listas de materiales, también las vamos a revisar en detalle en el demo, pero podemos decir de las listas de materiales que son la receta para fabricar un producto. ¿Sí? En la definición de la lista de materiales se indica el producto terminado que se va a fabricar y los componentes, artículos y recursos que se van a utilizar para producirlo. Vamos a, esta es una definición importante que es obligatoria junto con la definición de los artículos para poder procesar una orden de fabricación. Eventualmente, la definición del recurso puede ser opcional. O sea, quiere decir que yo puedo decidir si voy a utilizar recursos en el proceso de fabricación de un artículo o no. Pero la lista de materiales es obligatorio definirla. O sea, es obligatorio tener una receta para producir un recurso. En esta receta, para los componentes, vamos a ver, cuando hagamos la demostración en el producto, de que indicamos las cantidades del material que se usa como componente que se requieren para fabricar una cierta cantidad de producto terminado. ¿Ok? Entonces, lista de materiales, acordémonos que son recetas y están compuestas por componentes. Finalmente, una vez establecidos los requisitos, que era parametrización contable, creación de recursos, actualización de atributos de artículos y creación de listas de materiales, vamos a estar habilitados para poder administrar órdenes de fabricación. En la administración de las órdenes de fabricación intervienen algunas actividades. Una vez creada la orden de fabricación, tenemos que cumplir con unas actividades que se desarrollan en este orden. La liberación de la orden de fabricación, que implica dejar la orden habilitada para poder imputarle transacciones de consumo de materiales o consumo de recursos. También habilita la liberación de la orden poder recibir o informar recibe producto terminado. Y finalmente revisar los costos de la orden y cerrarla para terminar el proceso de producción. Vamos a proceder ahora a hacer la demostración en el producto porque esos son los conceptos que tienen que ver con operación. A ver. Ok. Voy a responder la pregunta de Evelyn
Quiñones con respecto a cuál es la diferencia entre manual y notificación. El método de emisión, manual o por notificación, identifica cómo voy a consumir yo este componente. Este componente puede ser un artículo o un recurso. La forma manual quiere decir que a la hora que esté procesando la orden de fabricación, yo manualmente, de forma explícita, voy a indicar la cantidad de componentes que estoy utilizando para el artículo o el recurso. ¿Sí? Por ejemplo, si para fabricar una determinada cantidad de producto terminado necesito 1000 kilos de algo, yo manualmente le voy a confirmar al sistema que estoy consumiendo los 1000 kilos o una cantidad diferente. Podría consumir 900 kilos o 1100 kilos. Con los recursos que tienen un método ocurre lo mismo. ¿Sí? Yo puedo indicarle expresamente qué cantidad de horas, para el caso del ejemplo que estábamos definiendo, qué cantidad de horas he utilizado el recurso. En el método por notificación, el recurso se consume de manera automática cuando yo le informo al sistema que he recibido una cierta cantidad de producto terminado. Para el caso del ejemplo que estaba describiendo, si tengo que fabricar 1000 kilos de producto terminado y para eso necesito 1000 kilos de materia prima, por ejemplo, y el método de emisión de la materia prima es por notificación, cuando yo le indique al sistema, por ejemplo, que acabo de terminar 600 kilos de producto terminado, el sistema va a consumir o rebajar del inventario de forma automática 600 kilos de materia prima. ¿Sí? Si necesitara 100, si necesitara 100 envases, por ejemplo, y fuera por notificación, Hola, seguimos conectados, por favor, mientras resolvemos unos pequeños problemas. Muchas gracias. hola, ok, parece que ahí regresó el audio. Lo que les decía con respecto a el costo de los productos que se ve en la lista de materiales es un costo referencial. Y es referencial porque está calculado en base a una lista de precios que se selecciona de forma arbitraria. ¿Sí? Vamos a pasar directamente al demo para ver todos estos conceptos en Business One. Ahora sí, estamos viendo la pantalla de SAP Business One. Vamos a aplicar entonces los conceptos que estábamos viendo en SAP Business One. Estábamos viendo o habíamos dicho que hay que hacer ciertas definiciones en el maestro de artículo para los productos. Yo tengo un producto terminado que ya está creado. En este producto terminado, ¿sí? En datos de producción, yo puedo establecer o puedo revisar a qué lista de materiales está asignada este producto terminado y ahí me abre inmediatamente la lista de materiales o su receta. Ahora vamos a volver sobre eso para explicarle en detalle. Y si el producto fuera
un componente, o sea, este producto se utiliza en la fabricación de otro producto, yo puedo establecer en datos de producción cuál es el método de emisión por defecto, ¿no? Si es manual o notificación. ¿Ok? Eh, Básicamente, además de las cuentas que ya lo mencionamos, esas son las consideraciones que yo tengo que tener en el dato maestro de artículo, tanto para los productos terminados como para los componentes. Vamos a explicar ahora la lista de materiales. La lista de materiales está en el menú de producción, lista de materiales. Yo voy a llamar a una lista de materiales de un producto que ya tengo configurado. Okay. Y acá tengo una receta para un producto. En este caso yo voy a fabricar el producto FB255. Se indica, el tipo de lista de materiales siempre tiene que ser producción. La cantidad para la cual estoy estableciendo la receta es para un lote de 1000. ¿Sí? Este producto se almacena en kilos. Quiere decir que la receta es para 1000 kilos de FB255. ¿Sí? Y lo que le estoy diciendo al sistema además, en la cabecera de la lista de materiales, es que cuando termine de fabricar este producto, por defecto lo voy a recibir en la bodega CCPRO. ¿Ok? Dentro de los componentes, que es el detalle que se ve en la grilla, yo puedo identificar tres tipos de componentes. Bueno, en realidad son dos, porque el tipo de componente de texto es solamente un comentario y no cuenta como un componente en sí. Se puede utilizar para dar instrucciones, y tengo un ejemplo en la última línea, ¿no? Donde definí un texto que pueden aprovechar para dar cualquier indicación que corresponda a las operaciones que se tienen que realizar para fabricar este artículo. Pero con los componentes en sí, yo tengo componentes de tipo recurso, que cuando selecciono el tipo recurso, el sistema me lleva a la lista de recursos que yo tengo previamente definidos en SAP, los que habíamos visto en el maestro de recursos. Y yo le tengo que indicar la cantidad de este recurso que voy a utilizar para fabricar 1000 kilos, que es la cantidad por la cual estoy haciendo la receta. Entonces, yo le estoy diciendo que para fabricar 1000 kilos del FB255 yo necesito 3 horas del recurso envasado. ¿Sí? Lo estoy repitiendo abajo, lo voy a cambiar. Ahí. Le voy a decir que yo voy a necesitar 3 horas de la máquina, la cocinadora, para producir los 1000 kilos. Y con el caso de los recursos que se refieren cuando son artículos, yo indico la cantidad de esos artículos que voy a utilizar para la misma cantidad de la receta. En este caso, estoy utilizando una bolsa, un artículo que son bolsas, y voy a utilizar 230 unidades para envasar estos 1000 kilos. ¿Ok? Y con el resto de los componentes es similar. Para los que estaban preguntando acerca de los costos, estos datos, estos costos que aparecen acá, son referenciales y están referidos al costeo que se hace a través de una lista de precios. Estos no son los costos finales de producción, estos son los costos referenciales valorizados a una lista de precios arbitraria que se elige al momento de crear la lista de material. Los costos reales se van a obtener al momento en que se procese la orden de fabricación con los costos reales del stock del componente. Voy a actualizar esta lista de materiales y ahora ya estoy listo para crear mi primera orden de fabricación. Voy a hacer una orden de fabricación por un artículo FB202. Voy a hacer una orden de fabricación por un artículo FB202. Cuando yo indiqué el artículo, el sistema me trajo las cantidades de la receta multiplicadas por la cantidad que voy a fabricar. Yo le voy a decir que en este caso quiero fabricar 3500 kilos, por ejemplo. Al momento que le dije 3500 kilos, el sistema me hizo una explosión de la receta para poder, con las cantidades requeridas de componentes para poder fabricar esos 3500 kilos. ¿Ok? En cada uno de los artículos está mencionado el método de emisión. Como ha habido consultas al respecto, yo le voy a decir, por ejemplo, que las amarras plásticas que se requieren
de acuerdo a la receta, 367.5 unidades para 3.500 kilos, le voy a decir que es por notificación. Voy a crear la orden de fabricación. Vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto. Ok, continuamos. Entonces, yo ya tengo creada la orden de fabricación. Voy a irme al último registro de órdenes de fabricación y ahí tengo mi orden 2723 por el producto FB202, ¿no? Una orden para cubrir 3.500 unidades de este producto. Una vez que tenemos la orden creada, antes de comenzar a transaccionar con esta orden, quiere decir a comenzar a entregarle materiales y a recibir producto terminado, tiene que liberarse la orden de fabricación. Cuando esta se crea, siempre se crea por defecto en estado planificado. Voy a cambiar el estado de la orden de planificado a liberado. ¿Sí? Voy a actualizar la orden de fabricación y ahora ya estoy habilitado a transaccionar con esta orden. ¿Qué tipo de transacciones se tienen que hacer con esta orden? Básicamente dos. Entregar componentes, ¿sí? que es el consumo de materiales o consumo de recursos, en caso de que haya recursos que estén asociados a esta orden de fabricación. Y la segunda transacción es recibir productos terminados. La primera operación, que es consumo de componentes, se puede hacer de dos formas. Uno, a través del menú de producción, la opción emisión para producción, ¿no? Estoy emitiendo componentes a la orden de fabricación, se abre una ventana de emisión para producción, tengo un botón que me permite seleccionar las órdenes de fabricación que están liberadas y pendientes. Ahí aparece en la lista la orden 2723, la selecciono y en la lista me aparecen 3 de los 4 componentes. Bueno, acá vamos a terminar de redondear el concepto de el método de emisión, que es por notificación o manual. En este caso, dentro de la orden de fabricación, si lo recuerdan, voy a abrirla a través de este link. Tengo 3 artículos, los 3 primeros que se están consumiendo de forma manual. El consumo manual quiere decir que a la hora que yo le indique al sistema que los voy a consumir, tengo que decírselo expresamente. Y además, puedo expresamente indicar la cantidad que estoy consumiendo, que podría ser distinta a la cantidad que se requiere para fabricar. Quiere decir que la forma manual se utiliza para confirmar el consumo real de componentes en una orden de fabricación. Supongamos que en el caso del segundo componente, que son bolsas, bueno, no se pueden consumir 367.5 bolsas, ¿no es cierto? No puedo consumir media bolsa, voy a decir que consumí 370 bolsas. Y con las etiquetas un poco más, consumí 380 etiquetas. Entonces, en el caso del componente 2 y 3, estoy consumiendo una cantidad superior a la que se requería para procesar la orden de fabricación por 3.500 kilos de producto terminado. Vamos a proceder a crear la orden. Ahí tengo un artículo que me dice que está bajo stock. En realidad sí hay stock de ese artículo, pero lo tengo en otra bodega. La bodega de la que está tratando de consumir el sistema para esta emisión para producción es la bodega que se especificó en la receta y en la orden de fabricación. Pero la bodega se puede cambiar a este nivel. O sea, a la hora de hacer el consumo real, yo le puedo indicar de qué bodega estoy consumiendo el producto. Voy a ver la lista de las bodegas con el stock que tiene cada uno de ellos y veo que para la cantidad que necesito consumir tengo stock
Me parece que el problema no era con esa, sino con esta, ¿no? Con la primera línea, sí. Fíjense, en la bodega Prepar, que era la bodega donde está tratando de consumir los 4.116 kilos, tengo un stock insuficiente, tengo solamente 2.420, pero tengo esto en Senal y de ahí voy a seleccionar las cantidades a consumir y ahora sí me habilita a poder rebajar del stock esa cantidad. Una emisión de producción es una rebaja efectiva del stock de un determinado componente. Como este artículo tiene control por número de lotes, el sistema me está pidiendo que indique los lotes que se van a completar para consumir las 4.116 kilos. Voy a utilizar la opción de autoselección para que el sistema me haga una selección automática de los lotes que voy a consumir. Las bolsas, el artículo E0170 también tiene lotes, lo selecciono y también le digo que me autoseleccione el lote, en este caso tenía uno solo, el cual voy a consumir. Y ya habiendo cumplido con la selección de los lotes para los artículos que lo requieren, voy a grabar la emisión para producción. Esta emisión para producción hace una salida del artículo, ¿sí? Y genera una contabilización que es donde interviene la cuenta de productos en proceso, ¿no? Me rebajó de cada cuenta de materiales el valor del stock del momento de la rebaja y me comenzó a cargar la cuenta de productos en proceso, que es donde va acumulando los costos hasta que termine de fabricar. La otra forma de consumir productos para una orden de fabricación es si yo lo hago directamente desde la orden de fabricación. Yo en este caso tengo la misma orden de fabricación, 2723, y si está liberada, le puedo hacer clic con el botón derecho y tengo la opción de entregar componentes. Si le doy entregar componentes en este momento, el sistema no me va a proponer nada. ¿Por qué? Porque ya he cumplido con entregar la cantidad requerida o superior de los componentes. Puedo ver en el resumen, en el detalle de los componentes, la columna disponible, ¿sí? Perdón, la columna consumido indica las cantidades que ya he consumido o he cargado a esta orden de fabricación. En el caso de la primera línea tengo una cantidad exacta y puedo notar de inmediato que en el caso del segundo y tercer componente he consumido cantidades superiores a las requeridas. ¿Ok? Las amarras plásticas no se ha ofrecido como una opción para entregar componentes. ¿Por qué? Porque está por método notificación automática. Si yo la cambiara a manual y actualizo para hacer la prueba y terminar de redondear ese concepto y le digo botón derecho, entregar componentes, recién ahí me va a ofrecer poder seleccionarlo desde la opción de emisión para producción. ¿Ok? Quiere decir que solo los artículos que son de consumo manual se entregan expresamente. Los que son por notificación se consumen de la siguiente manera. La siguiente operación que se tiene que transaccionar con una orden de fabricación es informar la cantidad de producto terminado. Ahora voy a hacerlo por el segundo método, que es a través del menú del botón derecho, terminación report. El sistema automáticamente me trae una ventana recibo producción. Le voy a decir que voy a completar los 3.500 kilos que quería fabricar. Creo la transacción. Regreso a la orden, la voy a refrescar y voy a ver que automáticamente el artículo que estaba por notificación consumió los 367.5 unidades que se esperaban para esos 3.500 kilos. En la ventana de resumen tengo un resumen de los costos de los componentes reales y el costo al que se costeó el producto real recibido. Entre los dos tengo una diferencia que se debe a el consumo, el sobreconsumo de los componentes 2 y 3. ¿Sí? Esta diferencia o esta desviación debe revisarse para ver si está dentro de los niveles permitidos para cada caso en particular, y una vez revisado los parámetros, 327 pesos sobre 4 millones es un número que se puede aceptar. Yo le digo al sistema cerrar la orden. Cuando haga el cierre de la orden, el sistema va a generar una contabilización adicional, que es la aplicación
de esa diferencia al producto terminado, ¿sí? Refresqué la orden y el sistema me ha ajustado la valorización del producto real al consumo real de producción. Con esa parte terminamos el proceso de la orden de fabricación y las opciones que se pueden manejar de forma resumida en el módulo. Quiero ver si hay alguna pregunta rápida que se pueda resolver con respecto a lo que se presentó. Lamentablemente, por un tema de tiempo, nos hemos quedado un poco cortos con la presentación del MRP y vamos a ver si podemos programar algo o dejarles información a través de otro medio. ¿Consultas? Evelyn Quiñones, no sé si finalmente te quedó claro el concepto de método manual por notificación. Ah, ok. Álvaro, a ver, todos los costos de los componentes reales que se van consumiendo o los costos que se van cargando a través de los recursos, habíamos dicho que se cargan a la cuenta productos en proceso, ¿no? Van a la cuenta productos en proceso, a la columna del debe. La cuenta de productos en proceso eh, debe quedar en cero una vez finalizada la orden de fabricación. Por lo tanto, la desviación es una diferencia que hay entre el debe de la cuenta de productos en proceso y el haber que se contabilizó cuando se recibió el producto terminado. Cuando se recibe el producto terminado, la contabilización es la cuenta de existencia de producto terminado al debe y la cuenta de productos en proceso al haber. Entonces, como tenía una cierta cantidad de dinero, supongamos 4 millones 5 en el debe por consumo de componentes y 4 millones por recepción de producto terminado, tengo una diferencia de 5. Es sobre la cuenta de productos en proceso que se hace la revalorización del producto terminado. O sea, siempre SAP deja la cuenta de productos en proceso en cero. Si es que no hay diferencias, perdón, si estoy entendiendo la pregunta de César Mesa, si al cerrar la orden de fabricación no queda en cero. No, la orden de fabricación en la versión 9 siempre queda en cero. SAP siempre va a revalorizar cualquier diferencia, ya sea por más o menos valor al producto terminado. Siempre la deja en cero. Por lo tanto, la cuenta de productos en proceso siempre queda limpia. No sé si esa era la consulta o si eso responde a tu consulta. Ok, este comportamiento de la revalorización, lo acabo de indicar, es para la versión 9. La verdad es que en este momento me da duda si es en la 9.0 o 9.1, pero en la versión 9.1 y 9.2, donde he hecho las pruebas, el sistema revaloriza siempre el producto terminado y deja las desviaciones en cero. Hay un caso, el único caso donde no hace la revalorización es porque el producto terminado ya no está en stock. Y en ese caso utiliza la cuenta de desviación de productos en proceso. Por ejemplo, supongamos que yo terminé 1000 unidades de producto terminado, ¿sí? En ese momento, al momento de hacer el recibo de producción, el sistema contabilizó las 1000 unidades y detectó una diferencia. Yo en ese momento todavía no cierro la orden y consumo o vendo los productos terminados.
Supongamos que para hacer un escenario más complejo, vendo la mitad de los productos, vendo 500 unidades del producto terminado. Cuando el sistema va a hacer la revalorización, revaloriza la cantidad proporcional del stock que va a encontrar del producto terminado. Si encontrara una cantidad menor o nada de producto terminado, como no va a poder contabilizar la diferencia, me mantiene la diferencia, pero la aísla en una cuenta que es la cuenta de desviación de productos en proceso. Podrías verificar si efectivamente ese fue el caso que se dio cuando te generó la... Ok, les pido por favor de que no se olviden de contestar las encuestas. Es un feedback muy importante para nosotros y para mejorar futuras presentaciones. Ok, Manuel, no entendí muy bien tu consulta. Si hacemos las órdenes de fabricación todo con datos reales, no, o sea, creo que en la práctica, con datos reales, es más probable que existan desviaciones. Ahora, si lo que te refieres es de que tú vayas ajustando la orden de fabricación para poner las cantidades reales consumidas y calzarlos contra las unidades reales fabricadas, claro, nunca vas a tener desviación, porque tú vas a modificar las cantidades de la orden de fabricación para ajustar la cantidad requerida a la cantidad real consumida. Y en la cantidad del producto terminado vas a ajustar la cantidad planificada a producir contra la cantidad real producida. Entonces, al momento de generar la entrega de componentes lo haces por todo lo que te propone el sistema y a la hora de recibir el producto terminado por todo lo que te propone el sistema, nunca vas a tener desviaciones. Eh, bueno, las desviaciones ocurren por varios casos, creo que podemos comentar ya algunos casos a través de correo. La verdad es que nos hemos quedado cortos de tiempo y me indican que tenemos que cerrar la sesión. Les pido por favor que canalicen sus consultas a través de Valentina y les vamos a mandar unos datos de contacto adicionales y les ofrecemos o les prometemos responderles las preguntas por ese medio. Les agradezco mucho su atención y su asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.